Una niñera humilde se lanza al mar para salvar a dos niñas y casi pierde la vida en el segundo rescate. El gesto despierta la gratitud del padre y la furia de la exesposa, que reaparece tras años desaparecida. Pero el salto que salvó a dos niñas dará inicio a una batalla por amor, verdad y pertenencia. La lluvia que azotaba la Ciudad de México aquella noche parecía combinar con el cansancio de Marcelo Campos. El empresario de 42 años regresaba de 3 semanas intensas en Japón, donde había cerrado contratos millonarios para su constructora, responsable de algunos de los emprendimientos más lujosos del país. El chofer rodeó los jardines de la mansión en Lomas de Chapultepec, deteniéndose bajo la marquesina de la entrada principal. Aún exhausto, Marcelo notó algo extraño al entrar en la casa. El silencio era perturbador. Ninguna señal de Enrique, su hijo de 7 años, que a pesar de su timidez, siempre corría a recibirlo después de sus viajes. La ama de llaves, doña Zulema, apareció rápidamente, evitando su mirada. «¿Dónde está mi hijo, Zulema?» «Creo que ya está durmiendo, señor. La señora Vanessa dijo que hoy no se sentía bien». Marcelo consultó el reloj. 20:30 ara. Demasiado temprano para que Enrique estuviera durmiendo, incluso en día de escuela. ¿Y mi esposa? La señora Vanessa salió a un evento benéfico. Dijo que volvería tarde. El empresario subió las escaleras hacia la habitación de su hijo. La puerta estaba entreabierta, revelando la cama arreglada y vacía. La habitación estaba impecablemente organizada, casi artificial en su perfección, sin el habitual caos infantil que Marcelo secretamente apreciaba. Una sensación incómoda recorrió su cuerpo. Algo no estaba bien. Revisó el piso superior. Nada. En la sala de juegos, en el despacho, en la cocina, ninguna señal del niño. Fue entonces cuando oyó un ruido amortiguado proveniente del jardín. La lluvia había disminuido a una llovizna insistente cuando Marcelo salió a investigar. El sonido parecía venir de la caseta de Caramelo, el labrador que habían adoptado el año anterior. Conforme se acercaba, un escalofrío recorrió su espalda, algo más allá del frío de la noche capitalina. Iluminó el interior de la caseta con la linterna del celular y su corazón se detuvo. Acogido sobre una colchoneta delgada, en pijama sucio, estaba Enrique, abrazado a un osito de peluche desgastado. El rostro del niño estaba pálido. Las mejillas antes llenas ahora destacaban huesos prominentes, y los ojos, cuando se abrieron, revelaron un terror que ningún niño debería conocer. «¿Papá?» La voz era solo un susurro. «Enrique, ¿qué haces aquí afuera?» Marcelo entró agachándose en el espacio estrecho. «La tía Vanessa dijo que los niños malos duermen con los perros», respondió con voz temblorosa. «Yo derramé jugo en la alfombra nueva». Marcelo sintió una rabia que nunca había experimentado antes, pero la controló para no asustar aún más a su hijo. Con delicadeza tomó al niño en brazos, notando lo ligero que estaba comparado con lo que recordaba. «¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera, hijo?» «Desde que te fuiste de viaje, papá». El niño escondió el rostro en el hombro de su padre. «Pero Caramelo me hace compañía, y de día puedo entrar para hacer tarea y bañarme». La mente de Marcelo procesaba la información con un horror creciente. 3 semanas. Su hijo había pasado las noches de 3 semanas durmiendo en la caseta del perro, mientras él negociaba contratos al otro lado del mundo, y su esposa, Vanessa, asistía a eventos benéficos por la ciudad. Llevó a Enrique adentro, directamente al baño de la suite principal. Mientras preparaba un baño caliente, notó las marcas en el cuerpo delgado de su hijo, hematomas en diferentes etapas de cicatrización en los brazos y la espalda. Enrique, percibiendo la mirada de su padre, bajó la cabeza. «Fue cuando no pude terminar la comida», explicó en una voz tan baja que Marcelo apenas pudo oír. Durante el baño, cada nuevo descubrimiento era como una puñalada. El niño estaba visiblemente desnutrido, con costillas aparentes y el cabello sin brillo. Sus dedos estaban lastimados, con uñas mordidas hasta la carne. Después de vestir a su hijo con un pijama limpio, Marcelo lo llevó a la cocina. Doña Zulema, al verlos, palideció. «Prepare algo para que Enrique coma, por favor, Zulema». La ama de llaves, con manos temblorosas, comenzó a preparar un sándwich y calentar sopa. Sus ojos evitaban los de Marcelo,
cargados de una culpa indisfrazable. «Discúlpeme, señor», susurró mientras servía. «La señora Vanessa me prohibió alimentarlo fuera de los horarios que ella determinaba. Dijo que perdería mi empleo si desobedecía». Enrique comió despacio, como si no confiara en que la comida realmente sería suya. Marcelo observaba, un dolor profundo mezclado con la rabia creciente contra Vanessa, contra sí mismo por su ausencia, contra todos los que permitieron que aquello sucediera. «¿Dónde está la llave del despacho, Zulema?» «En el cajón de la despensa, señor». Después de que Enrique terminó de comer y se durmió en la cama de su padre, Marcelo fue al despacho, encendió la computadora y accedió al sistema de seguridad de la casa. Las cámaras estaban programadas para almacenar grabaciones por 30 días. Volvió las imágenes al día siguiente de su partida. Lo que vio confirmó sus peores sospechas. Vanessa, su esposa de 3 años, la mujer que había prometido amar a su hijo como si fuera suyo, se transformaba en otra persona cuando él viajaba. La cámara de la cocina mostró a Enrique sentado solo en la mesa, mirando un plato con comida claramente deteriorada, mientras Vanessa y una amiga conversaban animadamente en la sala de estar, comiendo platos elaborados. Otras grabaciones mostraban al niño siendo empujado, confiscándole juguetes, siendo encerrado en la habitación durante horas. Y más chocante, las imágenes de la primera noche en que Vanessa arrastró a Enrique afuera, hacia la caseta del perro, arrojando una colchoneta delgada en el suelo de concreto y ordenándole que durmiera allí como castigo por ser un niño insoportable. Marcelo vio horas de grabaciones, documentando meticulosamente cada incidente, guardando los archivos en un disco duro externo. El nudo en su garganta se apretaba con cada nueva escena, pero se obligó a continuar. Necesitaba pruebas, necesitaba entender la extensión de lo que había sucedido en su ausencia. Cuando terminó, ya pasaban las 2 de la madrugada. Subió a su habitación, donde Enrique dormía profundamente. Se sentó junto a su hijo, observando su rostro ahora relajado en el sueño, y prometió silenciosamente que nadie jamás lo lastimaría de nuevo. El sonido de tacones altos en el mármol del recibidor anunció la llegada de Vanessa. Marcelo respiró hondo, intentando controlar la furia que amenazaba con consumirlo. No confrontaría a su esposa esa noche. Necesitaba un plan. Lo importante era que Enrique estaba seguro ahora. Se acostó junto a su hijo, envolviéndolo protectoramente con el brazo. El niño instintivamente se acurrucó más cerca. Mañana sería el primer día del resto de sus vidas, y Marcelo tenía mucho trabajo por delante. Su imperio empresarial podía esperar. Ahora había una batalla mucho más importante que librar. La luz de la mañana invadió la habitación, despertando a Marcelo. Por un instante, se olvidó de los horrores de la noche anterior hasta que sintió el peso de Enrique dormido contra su pecho. La realidad regresó como un puñetazo en el estómago. Su celular vibró. Un mensaje de Augusto, su director financiero, preguntando sobre la reunión de accionistas programada para esa mañana. Marcelo respondió rápidamente: «Cancele todo por tiempo indefinido. Asunto familiar urgente». Sabía que esto causaría revuelo en la empresa, pero por primera vez en años, los negocios no eran su prioridad. Con cuidado para no despertar a Enrique, se levantó y fue al vestidor. Vanessa dormía profundamente en la cama de invitados, como siempre hacía cuando él regresaba tarde de viajes. Mejor así, necesitaba organizar sus próximos pasos antes de confrontarla. Bajó a la cocina, donde encontró a doña Zulema preparando el café. El semblante del ama de llaves estaba abatido, cargado por el peso de la complicidad forzada. «Buenos días, señor Marcelo». «Zulema, necesitamos hablar», dijo, manteniendo la voz baja. «Quiero que me cuente todo lo que sucedió mientras estuve fuera». La ama de llaves se sentó, las manos arrugadas temblándole sobre la mesa. «Comenzó justo después de que usted viajó. La señora Vanessa cambió las reglas de la casa. Dijo que Enrique necesitaba disciplina, que usted lo mimaba demasiado». La mujer hizo una pausa tragando saliva. Primero fueron los castigos pequeños, quedarse sin postre, sin televisión. Después ella comenzó a controlar las comidas. Decía que él necesitaba aprender a valorar la comida. Zulema describió cómo Vanessa gradualmente intensificó los métodos educativos.
siempre manteniendo la fachada de madrastra amorosa en las videollamadas que Marcelo hacía para hablar con su hijo. Ella nos amenazaba con despedirnos a todos si le contábamos algo a usted, y Enrique, ella convenció al niño de que usted sabía de los castigos, que los aprobaba. Marcelo sintió la sangre helarse. ¿Por qué no me buscó, Zulema? ¿Por qué no me llamó? Lo intenté, señor. Le envié mensajes diciendo que estaba preocupada por Enrique. Usted respondió que confiaba en el juicio de la señora Vanessa. La comprensión golpeó a Marcelo como un rayo. Hace 2 semanas había recibido mensajes de Zulema que parecían vagos, pero a los cuales había respondido apresuradamente durante una reunión. Vanessa tenía acceso a su celular. Podría haber interceptado fácilmente los mensajes. Necesitaba ver el jardín anoche, continuó Zulema. La caseta del perro estaba forrada con una manta. Fui yo quien la puso allí a escondidas, y le dejaba comida debajo de la cama cuando podía. Marcelo asintió, intentando controlar la emoción. Gracias por cuidarlo como pudo, Zulema. Necesitaré su testimonio más tarde si está dispuesta. Lo estoy, señor. No aguanto más ver a ese angelito sufrir. Después del café, Marcelo subió a ver a Enrique, que aún dormía profundamente. Aprovechó para examinar la habitación de su hijo con más atención. Abrió el armario, encontrando ropa impecablemente organizada, muchas aún con etiqueta. Para visitas y apariencias, supuso. Los cajones contaban otra historia. Ropa interior raída, calcetines rotos, pijamas desgastados. En el baño de la habitación encontró solo un jabón básico y un cepillo de dientes gastado. Nada de los productos infantiles coloridos que siempre había comprado para su hijo. En la estantería, los libros favoritos de Enrique habían desaparecido, reemplazados por volúmenes avanzados para su edad. Instrumentos de tortura psicológica disfrazados de enriquecimiento educativo. Marcelo fotografió todo con el celular, documentando cada detalle. Bajó al despacho nuevamente, donde pasó a examinar las finanzas domésticas. Como empresario meticuloso, mantenía registros detallados, pero había delegado la gestión de la casa a Vanessa después del matrimonio. Los extractos bancarios revelaron un patrón alarmante. Los gastos personales de Vanessa se habían triplicado en los últimos meses. Ropa de diseñador, joyas, spas, restaurantes exclusivos. En contrapartida, los gastos relacionados con Enrique, material escolar, actividades extracurriculares, ropa, habían prácticamente desaparecido. Más perturbador aún fue descubrir transferencias regulares a una empresa llamada BR Consultoría. Investigando rápidamente, Marcelo descubrió que la empresa estaba registrada a nombre de Roberta Méndez, la mejor amiga de Vanessa. Desvío de dinero, murmuró para sí mismo guardando los documentos. El sonido de tacones en el pasillo anunció la aproximación de Vanessa. Marcelo cerró los archivos y se giró hacia la puerta, preparándose para el primer enfrentamiento. Vanessa Campos entró en el despacho como siempre lo hacía, irradiando elegancia calculada. A sus 35 años, la exmodelo mantenía la postura impecable que la había destacado en las pasarelas. Llevaba una bata de seda y el cabello perfectamente arreglado, incluso recién levantada. No sabía que ya habías vuelto, querido. Se acercó para besarlo, pero Marcelo retrocedió sutilmente. ¿Algo anda mal? ¿Dónde está Enrique?, preguntó él manteniendo la voz controlada. En la escuela, claro. Lunes, ¿recuerdas? Zulema lo llevó. La sonrisa de Vanessa vaciló por un instante. ¿Por qué? Mentira. Marcelo mantuvo los ojos fijos en los de ella. Enrique está durmiendo en mi habitación. Lo encontré anoche en la caseta del perro, Vanessa. El rostro de ella se transformó en una máscara de indignación teatral. ¿Qué? ¿En la caseta del perro? Marcelo, qué absurdo es este. Enrique debe haber ido a jugar allí y se quedó dormido. ¿Sabes cuánto adora a ese perro? Deja el teatro, cortó Marcelo. Él me lo contó todo, y yo vi las grabaciones de las cámaras de seguridad. El cambio en la expresión de Vanessa fue sutil, pero perceptible. Una momentánea contracción de pupilas, un ligero endurecimiento de la postura. No sé de qué hablas. Ese niño siempre ha tenido una imaginación demasiado fértil. ¿Y sabes cómo los niños exageran cuando quieren atención? ¿Exageran los hematomas también?
la desnutrición, el trauma. La voz de Marcelo se elevó ligeramente. Los videos te muestran arrastrando a mi hijo para que durmiera en el frío, Vanessa. Ella cambió de táctica instantáneamente, lágrimas brotando con impresionante facilidad. Tú no entiendes la presión que siento. Quedarme sola cuidándolo mientras tú viajas por el mundo. No es fácil ser madrastra. Él me pone a prueba todo el tiempo, me desafía. Las lágrimas corrían ahora, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado. Quizás he sido demasiado dura en algunos momentos, pero siempre por su bien. Tú lo mimas demasiado, Marcelo. Él necesita límites. Marcelo observó la actuación, una claridad dolorosa apoderándose de su mente. Durante 3 años, Vanessa lo había manipulado, así como manipulaba a todos a su alrededor. Su caridad pública, su papel de madrastra dedicada, todo formaba parte de una elaborada fachada. Basta, Vanessa, se acabó. ¿De qué hablas? Ella ensayó acercarse, pero se detuvo al ver su expresión. Nuestro matrimonio ha terminado. Quiero que te vayas de esta casa antes de que termine el día. El llanto cesó instantáneamente, reemplazado por una frialdad calculadora. No puedes echarme así. La mitad de esta casa es mía por derecho. Podemos resolver esto civilizadamente, pero no te quedarás bajo el mismo techo que mi hijo, no después de lo que hiciste. Vanessa soltó una risa seca. No tienes pruebas de nada, Marcelo. Será tu palabra contra la mía. Un padre adicto al trabajo que abandona a su hijo durante semanas versus una dedicada madrastra que sacrificó su carrera para cuidar a un niño problemático. Marcelo se mantuvo en calma, sorprendiéndose con su propio control. Tengo todas las pruebas necesarias, Vanessa. Videos, fotos, extractos bancarios, testigos. Y si quieres convertir esto en una guerra, sugiero que consideres tus propias vulnerabilidades. Hizo una pausa significativa, como las transferencias a la empresa de Roberta, por ejemplo. El rostro de Vanessa palideció visiblemente. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida. Sal de la vida de mi hijo, y podemos negociar un divorcio discreto. En ese momento, un pequeño ruido vino de la puerta. Enrique estaba parado allí, los ojos muy abiertos, el osito de peluche apretado contra el pecho. ¿Papá? La voz infantil rompió la tensión del ambiente. ¿Tengo que volver a la caseta ahora? Marcelo sintió un nudo en el corazón. Se acercó a su hijo, agachándose para ponerse a su altura. No, hijo, nunca más tendrás que dormir allí afuera. Te lo prometo. Vanessa aprovechó la oportunidad para cambiar completamente su enfoque. Se acercó a Enrique con una dulce sonrisa. Enrique, mi amor, ¿qué tontería es esa? Debes haber tenido una pesadilla. Tu madrina nunca te mandaría a dormir fuera de casa. El niño retrocedió, escondiéndose detrás de su padre. El miedo en sus ojos decía más que cualquier palabra. Marcelo se levantó, poniéndose como una barrera física entre Vanessa y su hijo. Basta de mentiras, Vanessa. A partir de ahora, solo tendrás contacto con Enrique bajo mi supervisión, hasta que todo esté legalmente resuelto. Te arrepentirás de esto, Marcelo. El tono de Vanessa ya no contenía ningún rastro de dulzura. Nadie rechaza a Vanessa Resende. Nadie. Ella giró sobre sus talones y salió del despacho, dejando un silencio pesado. Marcelo sabía que la batalla apenas había comenzado. Necesitaba actuar rápido, reforzar la seguridad de la casa, contratar un abogado especializado, documentar todo. Pero mirando a su hijo que se aferraba a su pierna, también sabía que haría cualquier cosa para protegerlo. La guerra estaba declarada, y él no tenía intención alguna de perder. 3 días después del enfrentamiento, la mansión en Lomas de Chapultepec se había transformado en una fortaleza. Marcelo había reemplazado a todo el equipo de seguridad, instalado cámaras adicionales y cambiado todas las contraseñas y códigos de acceso. Vanessa, temporalmente hospedada en el apartamento de Roberta, bombardeaba su celular con mensajes alternando entre amenazas veladas y súplicas emocionadas. Aquella mañana soleada, Marcelo observaba a Enrique jugando con Caramelo en el jardín a través de la ventana de su despacho. Cada sonrisa tímida de su hijo era como un pequeño milagro, señales de recuperación que surgían gradualmente. El interfono sonó.
anunciando la llegada de la doctora Teresa Mendoza. Teresa era considerada una de las mejores abogadas especialistas en derecho de familia de la Ciudad de México. A sus 58 años, cargaba la reputación de ser implacable en los tribunales, especialmente en casos que involucraban a niños. Marcelo la recibió en el recibidor principal, conduciéndola al despacho. «Agradezco que haya venido personalmente, doctora», dijo él, ofreciéndole una taza de café. «Casos como este exigen discreción y rapidez, señor Campos». Teresa se ajustó las gafas de montura roja, examinando la carpeta que había traído. «Recibí los documentos y videos que envió. Francamente, son perturbadores». Marcelo asintió. La expresión grave. «¿Qué podemos esperar?». Su esposa ya contrató al doctor Felipe Avelar. Él tiene reputación de, digamos, creativo en sus tácticas. Debemos prepararnos para un proceso difícil. Teresa hojeó algunas anotaciones. «Pero el material que usted reunió es sustancial. Los videos especialmente son pruebas fuertes. Lo que me preocupa es Enrique. No quiero que pase por más trauma». «Comprendo. Haremos lo posible para protegerlo durante el proceso». Teresa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Sin embargo, necesitamos más información sobre la señora Campos. Personas como ella rara vez comienzan con este comportamiento abruptamente. Generalmente hay un patrón anterior». Marcelo frunció el ceño. Había conocido a Vanessa 4 años antes, en un evento benéfico. Ella deslumbró a todos con su belleza y aparente dedicación a causas sociales. El romance fue rápido. En 6 meses estaban casados, para preocupación de algunos amigos que consideraban todo demasiado precipitado. «Contraté a un investigador privado», reveló él. «Ricardo Novales, exdelegado altamente recomendado. Debe llegar en breve». Como si fuera convocado por las palabras, el interfono anunció la llegada de Ricardo. El investigador era un hombre de mediana edad, con cabellos grises y mirada perspicaz. Después de las presentaciones, Teresa sugirió que continuaran la conversación en el despacho, lejos de los oídos de Enrique. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Marcelo, después de que todos se acomodaran. «Por lo básico», respondió Ricardo abriendo un portátil. «¿Qué sabemos sobre Vanessa Resende antes de convertirse en Vanessa Campos?». Marcelo percibió, con incomodidad, lo poco que sabía sobre el pasado de su esposa. Ella siempre desviaba las preguntas sobre su familia, mencionando solo una infancia difícil en el interior de Oaxaca y la carrera como modelo que la había traído a la Ciudad de México a los 18 años. «Ella administra el Instituto Nuevos Caminos desde hace 2 años», comentó él, «una ONG que supuestamente ayuda a niños en situación de vulnerabilidad». «Supuestamente», cuestionó Teresa. «Vanessa siempre controló las finanzas del instituto con mano de hierro. Solo recientemente comencé a notar discrepancias. Grandes donaciones entran, pocos resultados aparecen». Ricardo hizo anotaciones rápidas. «Voy a investigar las cuentas de la institución. Si hay desvíos, eso fortalecerá nuestro caso». «Hay algo más», añadió Marcelo. «Antes de mí estuvo brevemente casada con un empresario del sector inmobiliario, Eduardo Peñafiel. El matrimonio duró menos de 1 año. Terminó poco antes de conocernos». «Interesante», murmuró Ricardo. «Voy a buscar a ese Eduardo». Personas como Vanessa generalmente repiten patrones. Teresa consultó su reloj. «Necesitamos actuar rápidamente. En cualquier momento, ella puede intentar obtener una medida cautelar para regresar a la casa o para ver a Enrique». «¿Qué sugiere?», preguntó Marcelo, sintiendo la ansiedad crecer. «Primero, un examen médico completo a Enrique, con un pediatra de confianza. Necesitamos documentar oficialmente cualquier evidencia física de maltrato». Teresa hizo anotaciones en su agenda. «Segundo, iniciaremos el proceso de divorcio con solicitud de medida de protección para Enrique. Dados los videos que usted tiene, tenemos buenas posibilidades de conseguirlo». Ricardo se levantó. «Mientras tanto, comenzaré mi investigación. Hay una cosa más que necesitan saber. Personas como Vanessa generalmente son maestras en manipulación pública. Prepárense para una posible campaña mediática contra ustedes». Marcelo asintió sombrío. Como figura pública en el mundo empresarial,
Conocía bien el poder de los medios y sabía que Vanessa, con su imagen de benefactora social, tenía conexiones poderosas. Después de la salida de los profesionales, Marcelo fue a buscar a Enrique en el jardín. El niño mostró un dibujo que había hecho. Una casa grande con un hombre, un niño y un perro. «Somos nosotros, papá, solo nosotros». Marcelo abrazó a su hijo, luchando contra la emoción. «Sí, hijo, somos nosotros ahora». Aquella tarde, Marcelo llevó a Enrique al consultorio de la doctora Carolina Fuentes, una pediatra forense recomendada por Teresa. El examen fue delicado, con la médica documentando cada marca en el cuerpo del niño, la desnutrición moderada, los hematomas en diferentes etapas de cicatrización, la deshidratación crónica, todo registrado en un informe oficial. «Se recuperará físicamente», aseguró la doctora Carolina después del examen, «pero recomiendo fuertemente acompañamiento psicológico. Traumas como estos dejan marcas profundas». De camino a casa, Marcelo recibió una llamada de Ricardo. «Señor Campos, encontré algo que necesita ver. ¿Puedo pasar por su casa en una hora?» Ricardo llegó puntualmente, trayendo una carpeta gruesa. En la sala de estar, mientras Enrique veía dibujos animados con doña Zulema, el investigador reveló sus descubrimientos iniciales. «Eduardo Peñafiel no fue su primer marido», comenzó Ricardo. «Encontré registros de un matrimonio anterior en Guadalajara, con Claudio Mendoza, un médico. Terminó después de menos de 2 años, con una orden de restricción contra ella». «¿Orden de restricción?». Marcelo estaba perplejo. Conseguí hablar con Claudio por teléfono, reticente al principio, pero cuando mencioné que había un niño involucrado decidió hablar. Ricardo respiró hondo. Según él, Vanessa, que en ese momento usaba el apellido Oliveira, tenía episodios de extrema agresividad. Era emocionalmente abusiva con su hija, de 6 años en ese momento. La gota que derramó el vaso fue cuando la niña apareció con quemaduras de cigarrillo. Marcelo palideció. «Dios mío, ¿y no hubo proceso criminal?». «Hubo un acuerdo. Ella aceptó alejarse completamente. Se mudó a la Ciudad de México y la familia prefirió no exponer a la niña a un juicio. Teresa, que también estaba presente, hizo anotaciones detalladas. Esto establece un patrón de comportamiento. Podemos usarlo como evidencia». «Hay más», continuó Ricardo. «Después de mudarse a la Ciudad de México, trabajó como acompañante de lujo por un tiempo, antes de conseguir contratos como modelo. Más tarde, fue contratada como cuidadora de una señora mayor, heredera de una fortuna en el sector textil. La señora falleció 6 meses después, dejando una suma considerable a Vanessa en su testamento». «Déjame adivinar. ¿Circunstancias sospechosas?», preguntó Marcelo. «Nada probado, pero la familia impugnó el testamento, alegando influencia indebida. Terminaron en un acuerdo extrajudicial». Teresa interrumpió. «¿Y sobre el instituto? ¿Descubrió algo?». Ricardo abrió un archivo en su portátil. De ese monto, menos de 2 millones fueron efectivamente usados en proyectos sociales documentables. ¿Y el resto? Disperso entre diversas empresas de consultoría, incluyendo la VR Consultoría de su amiga, una empresa de eventos llamada Gama Producciones, perteneciente a su primo, y una constructora menor, Horizonte, que coincidentemente fue contratada para todas las reformas de los espacios del instituto. Marcelo sintió un escalofrío. Ahí es donde se pone interesante. El Instituto Nuevos Caminos recibió casi 12 millones en donaciones en los últimos 2 años. Triangulación clásica para desvío de recursos. Exactamente. Y hay un detalle más perturbador. Encontré informes de 3 ex-empleados del instituto alegando maltrato a niños asistidos. Las denuncias fueron silenciadas rápidamente, con acuerdos de confidencialidad. Teresa cerró su cuaderno con un suspiro pesado. «Estamos tratando con alguien peligroso y sin escrúpulos, señor Campos. Alguien que construyó una vida entera basada en apariencias y manipulación». Marcelo miró por la puerta entreabierta, donde podía ver a Enrique viendo televisión, Caramelo fielmente a su lado. Sintió una determinación férrea a reemplazar el choque inicial. «¿Cuál es nuestro próximo paso?». «Mañana presentaremos la solicitud de medida de protección y divorcio», respondió Teresa. «Ricardo continuará reuniendo evidencias.
Mientras tanto, mantenga a Enrique seguro y establezca una rutina normal para él. Habrá una audiencia preliminar en breve, continuó ella. Debemos estar preparados para tácticas agresivas de su defensa. Intentarán pintarlo como un padre ausente y adicto al trabajo que de repente decidió preocuparse por su hijo. Marcelo asintió, consciente del desafío que tenía por delante. Después de la salida de los profesionales, se unió a Enrique en la sala. El niño se recostó contra él instintivamente, algo que rara vez hacía antes. ¿La tía Vanessa va a volver?, preguntó de repente con voz pequeña. No, hijo, ella ya no vivirá con nosotros. Ella dijo que me ibas a echar si contaba. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Dijo que no me querías, que yo era una carga. Marcelo abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que su propio corazón se rompía. Eso nunca va a pasar, Enrique. Nunca. Eres la persona más importante de mi vida. Y prometo que, de ahora en adelante, siempre estaré presente. Mientras Enrique finalmente se relajaba en sus brazos, Marcelo sabía que la guerra apenas comenzaba. Vanessa tenía recursos, contactos y una imagen pública cuidadosamente cultivada. Pero él tenía la verdad, y por primera vez se daba cuenta de que esa era el arma más poderosa de todas. La primera audiencia estaba marcada para las 10 de la mañana de un miércoles lluvioso. Marcelo había dormido mal, atormentado por pesadillas en las que perdía a Enrique. Al amanecer, verificó 3 veces si los dispositivos con las pruebas estaban seguros en su carpeta y si el traje estaba impecable. Pequeños detalles a los que se aferraba para controlar la ansiedad. Enrique se quedaría con doña Zulema y un guardia de seguridad adicional. El niño, percibiendo la tensión de su padre durante el desayuno, le tomó la mano. «Todo saldrá bien, papá», dijo con una seriedad que ningún niño de 7 años debería poseer. Marcelo sonrió, tragando el nudo en la garganta. «Sí, hijo, todo saldrá bien». De camino a los juzgados, Teresa explicó nuevamente el procedimiento. Es una audiencia preliminar para la medida de protección. La jueza Leonor Menéndez es conocida por ser justa, pero extremadamente rigurosa con las pruebas. No se deje provocar por su abogado o por la propia Vanessa. El vestíbulo de los juzgados bullía con la actividad usual de abogados, oficiales y litigantes. Marcelo mantenía la cabeza baja, intentando pasar desapercibido, cuando un flash lo cegó momentáneamente. «Señor Campos, ¿es verdad que su esposa abusaba de su hijo?» «Marcelo, ¿por qué escondió esto por tanto tiempo? Hay rumores de que todo es una estrategia para no pagar pensión. ¿Puede comentar?» Una pequeña horda de reporteros se había materializado, micrófonos extendidos en su dirección. Teresa inmediatamente se interpuso entre ellos y su cliente. «Sin comentarios. Este es un asunto privado que involucra a un menor de edad. Pediremos al juez que emita una orden de restricción contra la prensa si este acoso continúa». Empujados por los guardias de seguridad de los juzgados, lograron llegar a la sala de audiencias, donde esperaron la llegada de la jueza. Marcelo se sentó rígidamente, observando la puerta. Fue entonces cuando Vanessa entró, acompañada por Felipe Avelar, su abogado. Estaba irreconocible comparada con la mujer fría que había enfrentado días atrás. Vestía un conjunto discreto en tono pastel, cabello recogido en un moño simple, maquillaje ligero resaltando ojos rojos de llanto. Llevaba una pequeña Biblia en las manos, y al ver a Marcelo, su rostro se contorsionó en una expresión de dolor que parecería genuina para cualquier observador desprevenido. «No reaccione», susurró Teresa. «Es exactamente lo que ella quiere». Avelar, un hombre de mediana edad con porte elegante y expresión calculadora, se acercó para saludarlos con falsa cordialidad. «Doctora Mendoza, señor Campos, lamento que hayamos llegado a este punto. Mi cliente aún espera una resolución amigable». «Su concepto de amigable debe ser muy diferente del nuestro, doctor Avelar», respondió Teresa secamente. El murmullo en la sala cesó cuando la jueza Leonor Menéndez entró. Era una mujer de 60 años, cabellos grises cortados en un bob recto y ojos atentos detrás de gafas sin montura. Su reputación de intolerancia con manipulaciones procesales era bien conocida. Expediente número 47158-2025.
Acción de divorcio con solicitud de medida de protección en favor de menor. Ella examinó los autos rápidamente. Vamos directo al punto. El doctor Campos alega maltrato al hijo por parte de la madrastra, señora Vanessa Campos, y solicita guarda exclusiva y medida de protección. ¿Correcto? Teresa confirmó, presentando las pruebas iniciales, el informe médico, testimonio escrito de doña Zulema y algunos fotogramas seleccionados de las grabaciones. Señora jueza, también tenemos videos que comprueban el patrón de abuso. Son perturbadores, pero esenciales para entender la gravedad de la situación. La jueza examinó el material en silencio por largos minutos. Su rostro permanecía impasible, pero Marcelo notó un endurecimiento en su postura al pasar por las fotos de los hematomas de Enrique. Doctor Avelar, la defensa. El abogado se levantó con la confianza de quien estaba acostumbrado a revertir situaciones aparentemente perdidas. Señora jueza, estamos ante un lamentable caso de manipulación paterna y alienación parental. Mi cliente, una dedicada madrastra y respetada filántropa, está siendo víctima de una campaña orquestada por el exmarido. Avelar prosiguió, deshilando una narrativa en la que Marcelo sería un padre ausente que, temiendo el pago de una pensión sustancial, habría instruido al hijo a mentir sobre supuestos abusos. Afirmó que los hematomas tendrían otras explicaciones, caídas durante juegos, deportes en la escuela, y que las imágenes de las cámaras estarían descontextualizadas. La señora Vanessa Campos siempre veló por el bienestar del hijastro, incluso asumiendo prácticamente sola la crianza del niño, mientras el padre pasaba semanas viajando por negocios. Fue el turno de Vanessa de actuar. Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, relató cómo se había dedicado a Enrique como si fuera su propio hijo, cómo había enfrentado desafíos para establecer límites saludables para un niño que nunca los había tenido, y cómo ahora estaba siendo monstruosamente calumniada por el hombre que amaba. Marcelo sentía la sangre hervir, pero se mantenía externamente compuesto, conforme a las indicaciones de Teresa. Cuando Vanessa mencionó que nunca, bajo ninguna circunstancia, privaría a un niño de confort básico, tuvo que apretar los puños bajo la mesa para contener la reacción. Señora jueza, intervino Teresa, nos gustaría presentar un video específico que contradice directamente la alegación de la demandada. Con autorización de la jueza, Teresa exhibió la grabación de la noche en que Vanessa arrastró a Enrique a la caseta del perro, diciendo claramente: «Niños ingratos duermen como animales. Quizás así aprendas a estar agradecido por el techo que mi dinero proporciona». El silencio en la sala se hizo palpable. Vanessa palideció visiblemente, mientras Avelar le susurraba algo al oído. «Señora Campos», la voz de la jueza era gélida, «¿puede explicar esta grabación?». Vanessa rápidamente se recompuso. «Está fuera de contexto, señora jueza. Enrique había hecho algo extremadamente peligroso ese día, jugado con cerillos, casi causando un incendio. Fue un momento de frustración pedagógica. Él estuvo solo algunos minutos allí afuera, como una lección sobre el peligro, antes de ser traído de vuelta». «Eso es mentira». La exclamación de Marcelo escapó antes de que pudiera contenerla. «Él durmió allí por semanas». «Señor Campos, contrólese», advirtió la jueza, antes de volverse hacia Teresa. «¿Hay prueba de que el niño permaneció en la caseta por periodos prolongados?». «Sí, señora jueza». Teresa presentó un informe de análisis de las grabaciones, mostrando múltiples noches en que Enrique fue llevado afuera y solo regresó a la casa a la mañana siguiente. También tenemos el testimonio del pediatra, confirmando señales de exposición continua a condiciones inadecuadas. Avelar contraatacó, presentando una secuencia de fotos de eventos sociales, mostrando a Vanessa y Enrique sonrientes, lado a lado. Como la señora puede observar, señora jueza, se trata de una relación normal entre madrastra y hijastro. Conflictos ocasionales no configuran maltrato. Fotografías posadas no prueban nada, doctor, intervino Teresa. Pero tenemos algo más sustancial. Llamó a la asistente social Clarisa Durán, quien había visitado la escuela de Enrique. Clarisa relató la conversación con la maestra Débora, quien había notado cambios preocupantes en el comportamiento del niño. El niño pasó de extrovertido a retraído.
Comenzó a aislarse durante los recreos, presentó una caída en el rendimiento escolar y, en varias ocasiones, se mostró extremadamente ansioso cerca de la hora de salida, relató Clarisa. La maestra también documentó un incidente en el que Enrique apareció con un hematoma en el rostro. Cuando fue interrogado, dijo haber caído de la escalera, pero posteriormente confió a un compañero que la tía Vanessa se enojó porque derramé leche. La jueza hizo anotaciones detalladas, su semblante cada vez más grave. Cuando Abelar intentó descalificar el testimonio como chismorreo escolar, ella lo interrumpió secamente. «Doctor, estamos hablando del bienestar de un niño. Sugiero que se centre en los hechos». Durante casi 2 horas, la batalla jurídica prosiguió. Abelar presentó declaraciones de amigos de la pareja, atestiguando el cariño de Vanessa por Enrique. Teresa contrapuso con el testimonio escrito de Antonio, ex chofer de la familia, quien confirmaba haber visto a Vanessa empujar al niño con fuerza contra el coche después de un evento. Cuando ambos lados concluyeron sus argumentaciones, la jueza se retiró para deliberar. En los 30 minutos de espera, Marcelo permaneció sentado, evitando mirar en dirección a Vanessa, quien alternaba entre susurros con su abogado y miradas suplicantes en su dirección. Finalmente la jueza regresó con su decisión preliminar. Este caso presenta elementos perturbadores que exigen máxima cautela. Su tono era solemne. Aunque es prematuro emitir un juicio definitivo sobre todas las alegaciones, las evidencias presentadas son suficientemente graves para justificar medidas inmediatas de protección al menor. Consultó sus anotaciones antes de proseguir. Determino que Enrique Campos permanezca bajo la guarda provisional exclusiva de su padre, señor Marcelo Campos. La señora Vanessa Campos tiene prohibido cualquier contacto con el menor sin supervisión judicial, hasta la conclusión de las evaluaciones psicológicas y sociales que se realizarán en las próximas semanas. Vanessa soltó un sollozo audible, mientras Abelar parecía calculando rápidamente sus próximos movimientos. Adicionalmente, continuó la jueza, designo visitas periódicas no programadas por asistentes sociales a la residencia paterna para monitoreo de la situación. El equipo multidisciplinario del juzgado realizará evaluación psicológica del menor dentro de 10 días, con posterior audiencia para reevaluación de las medidas. Golpeando el mazo, dio por terminada la sesión, no sin antes dirigir una mirada penetrante a ambas partes. Recuerdo a los involucrados que el objetivo primordial de este tribunal es proteger al menor. Cualquier intento de usar al niño como instrumento de disputa será severamente penalizado. A la salida de los juzgados, Marcelo y Teresa nuevamente enfrentaron a los reporteros. Esta vez, sin embargo, había un elemento nuevo. Vanessa, ojos rojos y voz temblorosa, daba una entrevista improvisada. «Estoy devastada con las falsas acusaciones. Amo a Enrique como si fuera mi hijo. Esto es un intento cruel de alejarme de él y evitar una división justa de bienes». Teresa apartó a Marcelo, pero no antes de que vieran los flashes capturando la imagen de Vanessa, secándose lágrimas cuidadosamente producidas. «Ella usará los medios», comentó Teresa. «Prepárese para días difíciles». En el coche de camino a casa, Ricardo llamó con novedades. «Encontré al ex mayordomo de la familia Peñafiel, el anterior marido de ella. Está dispuesto a hablar, pero tiene miedo. Aparentemente, le pagaron para que guardara silencio en la época del divorcio. Ofrezca lo que sea necesario», instruyó Marcelo. «Necesitamos todas las pruebas posibles». En casa, Enrique corrió a los brazos de su padre tan pronto como lo vio. El simple gesto, la confianza renaciendo en el hijo, era toda la confirmación que Marcelo necesitaba de que estaba en el camino correcto. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?» «Dibujé en la escuela. ¿Quieres ver?» El niño extendió un papel donde había dibujado 2 figuras, un hombre y un niño, tomados de la mano bajo un sol sonriente. «Está hermoso, Enrique». La maestra preguntó dónde estaba la mamá en el dibujo. El niño dudó. «Yo dije que no tenía una, solo tú. ¿Está mal?» Marcelo se agachó, mirando a los ojos de su hijo. «No, hijo, no está mal. Somos una familia, tú y yo, y eso es lo más importante». Mientras Enrique corría a mostrar el dibujo a doña Zulema,
Marcelo revisó su celular. Un mensaje de Ricardo le apretó el estómago. Vanessa concedió entrevista exclusiva al programa La Cruda Verdad. Sale al aire mañana. La guerra mediática apenas comenzaba, pero Marcelo estaba determinado a proteger a su hijo. No importaba cuán sucia se volviera la batalla. Estoy siendo crucificada públicamente por amar a un niño que no es mío. La voz entrecortada de Vanessa resonaba por la sala mientras Marcelo, Teresa y Ricardo veían la entrevista exhibida en el programa La Cruda Verdad, uno de los talk shows más populares y sensacionalistas del país. Sentada en un sofá de cuero blanco, Vanessa era la imagen perfecta de la víctima injusticiada. Vestido simple, cabello sin los peinados elaborados de costumbre, ojos humedecidos que se alzaban valientemente para encarar la cámara. «Dediqué 3 años de mi vida a este niño», continuaba ella. «Renuncié a mi carrera, a mis sueños personales, para ser la madre que él nunca tuvo. Y ahora...» Vanessa llevó un pañuelo delicado a los ojos. «Ahora soy acusada de monstruo por intentar imponer límites a un niño que creció sin ninguno». La presentadora, Denise Caballero, conocida por su enfoque agresivo y por transformar historias personales en espectáculos, se inclinaba con falsa empatía. ¿Y su esposo? ¿Cómo reaccionó cuando usted intentó ayudar en la educación de su hijo? Marcelo siempre fue un padre ausente, respondió Vanessa con un suspiro dramático. Viajes constantes, reuniones interminables. El pequeño Enrique apenas lo conocía. Cuando intenté mostrar que el niño necesitaba reglas, estructura, él me acusó de ser demasiado rígida. La cámara se cerró en su rostro, capturando una lágrima solitaria, deslizándose por la cara perfectamente maquillada para parecer natural. Lo que más duele es que me están impidiendo ver al niño que aprendí a amar como hijo. ¿Y por qué? Porque exigí que pidiera disculpas después de romper deliberadamente un jarrón de cristal. Porque insistí en que hiciera la tarea antes de jugar videojuegos. Denise ofreció un pañuelo adicional, su expresión de falsa solidaridad casi cómica en su exageración. ¿Y las acusaciones de que usted lo hacía dormir fuera de casa? Vanessa soltó una risa triste. Una invención cruel. Enrique adora a ese perro. Pasaba horas en la caseta jugando con él. Hubo una única vez en que lo encontré durmiendo allí, después de una discusión que tuvimos sobre el comportamiento en la mesa. Se había escondido allí para preocuparme. Cuando lo encontré, lo llevé inmediatamente adentro. La entrevista prosiguió por 20 minutos más, con Vanessa hábilmente transformando cada acusación en una demostración de su amor incomprendido y disciplina necesaria. Al final, la presentadora se volvió hacia la cámara con expresión indignada. Estamos presenciando la destrucción de una mujer cuya única falla fue amar demasiado a un hijo que no es suyo. ¿Hasta cuándo permitiremos que hombres poderosos usen la justicia como instrumento de venganza personal? Marcelo apagó la televisión, el rostro pálido de furia contenida. «Ella está distorsionando todo», murmuró. Teresa hizo anotaciones rápidas en su tableta. Era esperado. Esa es solo la primera salva. Ella intentará ganar la opinión pública. Ricardo, que había visto la entrevista en silencio, habló finalmente. «Lo peor es que está funcionando. Las redes sociales ya están hirviendo con hashtags como Justicia para Vanessa y Brina Madres de Corazón». «¿Debo responder?», preguntó Marcelo. «¿Dar mi versión?». «Absolutamente no», respondió Teresa enfáticamente. «Entrar en esa guerra mediática solo perjudicaría a Enrique. Nuestra estrategia es mantener el foco en el proceso legal y en su bienestar». «De acuerdo», añadió Ricardo. «Además, tengo novedades que pueden cambiar el juego. Conseguí una entrevista con Jorge Silvera, ex mayordomo de la familia Peñafiel. Él confirmó que Vanessa demostraba comportamiento abusivo con la hija del anterior marido. ¿Está dispuesto a testificar?». «Y hay más», continuó el investigador. «Descubrí irregularidades graves en las cuentas del Instituto Nuevos Caminos. Casi el 70% de las donaciones fueron dirigidas a empresas ligadas a Vanessa o sus asociados, con poca o ninguna prestación de servicios comprobada». Teresa asintió, satisfecha. «Esto fortalece nuestra posición. La jueza Menéndez es conocida por valorar evidencias concretas por encima de dramas emocionales». El interfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era la seguridad
anunciando la llegada de la asistente social Clarisa Durán para la primera visita no programada. «Recuerden», susurró Teresa antes de retirarse, «naturalidad. No parezcan ensayados». Clarisa era una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y un bloc de notas siempre a mano. Marcelo la recibió en la sala, ofreciéndole café, que ella rechazó educadamente. «Necesito hablar con Enrique a solas, señor Campos, y después me gustaría observar la interacción entre ustedes». Enrique estaba en la biblioteca, leyendo uno de los libros infantiles que Marcelo recientemente había comprado para reemplazar los volúmenes avanzados e intimidantes que Vanessa mantenía en las estanterías. El niño levantó los ojos, tenso al ver a una extraña. «Hola, Enrique», Clarisa sonrió gentilmente. «Mi nombre es Clarisa. ¿Puedo conversar un poquito contigo?» La mirada del niño buscó a su padre, quien asintió alentadoramente. «Está todo bien, hijo. Estaré en la sala si me necesitas». La conversación entre Enrique y Clarisa duró casi una hora. Cuando reaparecieron, el niño parecía más relajado, aunque aún sostenía firmemente el libro contra el pecho. Un gesto protector que le rompía el corazón a Marcelo. «Ahora me gustaría verlos a ustedes dos juntos», pidió Clarisa. «Quizás puedan mostrarme lo que normalmente hacen por la tarde». Marcelo llevó a Enrique y a la asistente social al jardín, donde habían comenzado a construir una pequeña huerta. En los últimos días, esta actividad se había convertido en un ritual placentero, un símbolo de recomienzo que ambos apreciaban. «Plantamos zanahorias ayer», explicó Enrique, mostrando la hilera de pequeños montículos de tierra. «Y hoy vamos a plantar tomates. Papá dijo que puedo cuidarlos solo». Clarisa observaba atentamente mientras padre e hijo trabajaban juntos, notando cómo Marcelo gentilmente orientaba sin controlar, cómo Enrique gradualmente se soltaba, riendo cuando un poco de tierra cayó sobre el tenis de su padre. «¿Qué van a hacer después de la huerta?», preguntó ella casualmente. «Tarea», respondió Enrique prontamente. «Después podemos jugar videojuegos, pero solo un poquito porque leer es más importante». «¿Quién dijo eso?». «Papá». Enrique miró a Marcelo con una sonrisa tímida. «Pero él siempre lee conmigo, así que es divertido». Después de la partida de Clarisa, Marcelo recibió una llamada de Teresa. «¿Cómo fue la visita?». «Difícil de decir. Tomó muchas notas, hizo muchas preguntas, pero se mantuvo neutral. Es el procedimiento estándar, pero tenemos un problema mayor ahora. Vanessa presentó una petición de emergencia alegando que usted está alienando al hijo contra ella. Está exigiendo visitas supervisadas inmediatas». Marcelo sintió el estómago hundirse. «¿Ella puede conseguir eso?». «Es posible. El juez de guardia que recibió la petición no es el mismo de nuestra audiencia. Estoy preparando la contestación, pero debemos prepararnos para la posibilidad de que Enrique tenga que encontrarse con ella pronto». La posibilidad de forzar a Enrique a encontrarse con la persona que lo había traumatizado era aterradora. Aquella noche, mientras acostaba a su hijo, Marcelo luchó por esconder su preocupación. «Papá», llamó Enrique mientras se acurrucaba bajo las sábanas, «¿la señora de hoy me va a llevar?». La pregunta tomó a Marcelo por sorpresa. «No, hijo, ¿por qué piensas eso?». «La tía Vanessa decía que si yo contaba sobre los castigos, la gente vendría y me llevaría a un lugar donde los niños malos están solos». Marcelo se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su hijo. «Eso no es verdad, Enrique. Clarisa está aquí para ayudar, para asegurar que estés bien y feliz». «¿Y si la tía Vanessa regresa?». La pregunta flotó en el aire, cargada de miedo genuino. Marcelo eligió las palabras cuidadosamente. «Estoy haciendo todo lo que puedo para que estés siempre seguro, Enrique. Confía en mí, ¿está bien?». Al día siguiente, la guerra mediática se intensificó. Reportajes sobre el drama familiar del empresario Marcelo Campos aparecieron en diversos medios. Mientras algunos solo reproducían las alegaciones de Vanessa, otros comenzaban a cuestionar su versión, especialmente después de que Ricardo había filtrado anónimamente a periodistas seleccionados información sobre el pasado de ella. El programa Investigación Total exhibió un reportaje especial sugiriendo irregularidades en el Instituto Nuevos Caminos, con testimonios anónimos de ex empleados mencionando ambiente tóxico y contradicción entre discurso público
y práctica interna. Vanessa contraatacó rápidamente, concediendo entrevistas a programas matutinos donde se presentaba como víctima de una campaña de difamación orquestada por un marido vengativo. Lágrimas estratégicas, referencias constantes a su amor incondicional por Enrique e insinuaciones sobre la vida desordenada de Marcelo antes del matrimonio componían su narrativa cuidadosamente construida. El clímax de esta guerra de narrativas ocurrió durante un evento benéfico para niños necesitados, donde Vanessa apareció como invitada de honor. Ante las cámaras, después de un discurso emocionado sobre el derecho de todo niño a un hogar amoroso, se desmayó dramáticamente, siendo prontamente socorrida por médicos presentes. Agotamiento emocional y físico debido al estrés, diagnosticó un médico convenientemente para los reporteros. Imágenes de Vanessa siendo llevada en ambulancia, aparentemente inconsciente, se volvieron instantáneamente virales. En la mansión de los Campos, Marcelo observaba este espectáculo con una mezcla de incredulidad y preocupación. La táctica estaba funcionando. Los comentaristas se dividían entre los que condenaban la crueldad de Marcelo y los que cuestionaban la teatralidad excesiva de Vanessa. «Ella es buena», comentó Ricardo, que seguía las redes sociales. «Muy buena. Pero estamos mejor preparados», respondió Teresa, que había llegado con nueva información. El juez negó la solicitud de visitas de emergencia, citando la necesidad de esperar el informe completo de la asistencia social. Una pequeña victoria, pero significativa. Aquella tarde, Clarisa Durán regresó para otra visita no anunciada, esta vez acompañada por el doctor Pablo Rivero, psicólogo infantil designado por el tribunal. Enrique, inicialmente reticente con el nuevo profesional, gradualmente se relajó durante la sesión de evaluación disfrazada de juego. Pablo era especialista en traumas infantiles y utilizaba técnicas de terapia lúdica para acceder a sentimientos que los niños frecuentemente no podían verbalizar. El momento revelador ocurrió cuando Pablo pidió que Enrique dibujara personas que viven en su casa. El niño se dibujó a sí mismo, a su padre y al perro Caramelo. Cuando fue gentilmente cuestionado sobre Vanessa, Enrique se puso visiblemente tenso. «Ella ya no vive aquí», respondió simplemente. «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Pablo. Enrique dudó, mirando hacia la puerta como si verificara si estaban realmente solos. «Feliz», susurró finalmente. «Puedo dormir en mi cama ahora». Pablo entonces sugirió un juego con muñecos, donde Enrique podría contar historias de la familia. Lo que emergió fue perturbador: narrativas de castigos desproporcionados, aislamiento emocional y manipulación psicológica, consistentes con abuso sistemático. Después de la partida de los profesionales, Marcelo encontró a una Teresa inusualmente optimista. «El informe preliminar de Clarisa es favorable a usted», informó. Ella observó interacción positiva entre padre e hijo, ambiente adecuado y señales claras de recuperación emocional en Enrique. ¿Y el psicólogo? El doctor Pablo es extremadamente respetado por el tribunal. Si su informe confirma señales de trauma asociadas a la convivencia con Vanessa, será un golpe devastador en la narrativa de ella. La confirmación llegó la semana siguiente. El informe oficial del doctor Pablo, entregado a la jueza Menéndez, diagnosticaba a Enrique con señales compatibles con trastorno de estrés postraumático, probablemente resultante de exposición prolongada a ambiente hostil e impredecible. El documento recomendaba expresamente alejamiento del agente desencadenante del trauma y mantenimiento de la actual estructura de cuidado, que demuestra proporcionar la seguridad emocional necesaria para la recuperación. El mismo día, el escenario mediático sufrió un giro sorprendente. El respetado periódico La Gaceta publicó un extenso reportaje investigativo sobre el Instituto Nuevos Caminos, revelando esquemas de desvío de recursos a través de empresas fantasma. Documentos internos, obtenidos por fuentes anónimas, que Marcelo sabía que eran resultado del trabajo meticuloso de Ricardo, mostraban que menos del 15% de las donaciones llegaban efectivamente a los niños supuestamente beneficiados. La reacción fue inmediata.
Patrocinadores corporativos anunciaron la suspensión de donaciones pendiente de investigación completa. Celebridades que habían apoyado públicamente a Vanessa comenzaron a distanciarse discretamente. La Fiscalía Pública anunció la apertura de una investigación preliminar sobre posibles delitos de apropiación indebida y falsedad ideológica. Mientras el imperio público de Vanessa comenzaba a desmoronarse, Marcelo se mantenía enfocado en lo que realmente importaba, la recuperación de Enrique. La rutina que habían establecido, desayuno juntos, escuela, actividades por la tarde, cenas tranquilas, creaba la estabilidad que el niño desesperadamente necesitaba. Lentamente, Enrique volvía a ser niño. Las pesadillas, antes frecuentes, se volvían raras. El apetito regresaba, la ropa ya no parecía tan holgada. Pequeñas sonrisas, risas tímidas, preguntas curiosas. Cada señal de recuperación era celebrada silenciosamente por Marcelo. La batalla judicial aún no estaba ganada, pero la verdad finalmente comenzaba a emerger. Y para Marcelo, ver a su hijo corriendo por el jardín sin miedo en los ojos ya era la mayor victoria posible. Las semanas siguientes trajeron una extraña calma al caso. La última visita de Clarisa Durán había ocurrido 3 días antes, y su informe final estaba por ser entregado a la jueza Menéndez. Vanessa, después del escándalo que involucró al instituto, se había retirado de los medios, cancelando apariciones y entrevistas previamente programadas. Era una mañana de sábado soleada, cuando Marcelo preparaba panqueques para el desayuno, un ritual de fin de semana que Enrique adoraba. El niño había ayudado a mezclar la masa y ahora observaba fascinado las burbujas que se formaban en la superficie del panqueque en la sartén. ¿Ya puedo voltearlo, papá?, preguntó sosteniendo la espátula con determinación. Espera solo un poquito más. Ahora. Con la orientación de su padre, Enrique volteó el panqueque con una expresión de concentración absoluta, seguida de una sonrisa radiante cuando la maniobra fue exitosa. ¡Lo logré! Perfecto, chef Enrique. Marcelo alborotó cariñosamente el cabello de su hijo. Estaban poniendo la mesa cuando el interfono sonó. El guardia de seguridad anunció la llegada de Roberta Méndez, la mejor amiga de Vanessa. Marcelo frunció el ceño, sorprendido con la visita inesperada. Quédate aquí en la cocina con doña Zulema, hijo. Voy a ver qué quiere. Roberta esperaba en el recibidor, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión inusualmente tensa. Los dedos manicurados tamborileaban nerviosamente en el bolso de diseñador. Marcelo, necesito hablar contigo. ¿Sobre? Vanessa. Ella miró a su alrededor, como si verificara si estaban realmente solos. Ella no sabe que estoy aquí. De hecho, me mataría si lo supiera. Intrigado, Marcelo la condujo a la sala de estar, manteniendo a propósito la puerta entreabierta para que Zulema pudiera observar a distancia. ¿Qué pasó, Roberta? Siempre fuiste su mayor defensora. Roberta se sentó rígidamente en el borde del sofá. Lo era. O creía que lo era. Ella respiró hondo. Vanessa está diferente. Desde el escándalo del instituto está obsesionada, diciendo cosas que me asustan. Sobre cómo va a recuperar a Enrique. Sobre cómo tú vas a pagar por lo que hiciste. ¿Por qué me estás contando esto? Porque tengo miedo de lo que pueda hacer. Roberta bajó la voz. Anoche, después de unas copas de vino, mencionó un plan para resolver todo de una vez. Habló sobre llevar a Enrique fuera del país, sobre cómo tiene conexiones que pueden conseguirle documentos. Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso sería secuestro. Lo sé, por eso estoy aquí. Abrió su bolso, sacando una memoria USB. Hay grabaciones de conversaciones de ella con personas cuestionables. No sé exactamente quiénes son, pero suenan como facilitadores. También hay correos electrónicos sobre transferencias de dinero a cuentas en el extranjero. Marcelo tomó la memoria USB, aún desconfiado. ¿Por qué el cambio de lealtad, Roberta? Siempre fueron inseparables. Porque me di cuenta de que no conozco a la verdadera Vanessa. Roberta parecía genuinamente perturbada. Cuando surgieron las acusaciones sobre el instituto, inicialmente no lo creí, pero entonces comencé a notar discrepancias en las cuentas que ella me pedía que aprobara como directora financiera. Hizo una pausa, visiblemente incómoda.
Admito que hice la vista gorda a muchas cosas, pero nunca imaginé la magnitud. Y ahora esas amenazas veladas contra un niño, no puedo ser cómplice de eso. Después de la salida de Roberta, Marcelo inmediatamente contactó a Teresa y Ricardo, quienes llegaron en menos de una hora. Mientras verificaban el contenido de la memoria USB, reforzó la seguridad de la casa e instruyó que Enrique no se quedara solo en ningún momento. «Esto es dinamita pura», comentó Ricardo examinando los archivos. «Ella claramente está planeando algo ilegal. Debemos llevar esto a la policía inmediatamente». «Y también al tribunal», añadió Teresa. «Voy a solicitar una orden de restricción de emergencia basada en estas nuevas evidencias». Las medidas de seguridad fueron redobladas en los días siguientes. Marcelo reorganizó su agenda para trabajar exclusivamente desde casa, y la escuela de Enrique fue alertada para no permitir que el niño saliera con nadie más que su padre o doña Zulema, independientemente de cualquier alegación de emergencia. La semana transcurrió tensa, pero sin incidentes. La audiencia para evaluar los informes finales de la asistencia social y del psicólogo estaba marcada para el lunes siguiente, y Teresa confiaba en una decisión favorable. El domingo anterior a la audiencia, Marcelo se permitió un momento de relajación. Enrique había tenido un buen día, jugado en el jardín con Caramelo, ayudado con entusiasmo a regar la huerta que crecía prometedora e incluso leído en voz alta una historia completa por primera vez desde el inicio de la crisis. Pequeñas victorias que calentaban el corazón del padre. Estaban cenando cuando el interfono sonó. Era la seguridad, anunciando que Vanessa estaba en la puerta, exigiendo ver a su hijo. Ella afirma tener autorización judicial para una visita supervisada, informó el guardia de seguridad confuso. Marcelo inmediatamente llamó a Teresa, quien confirmó. No había ninguna autorización de ese tipo. Es un intento de manipulación. No permita su entrada bajo ninguna circunstancia. Señor, intervino el guardia, ella está muy alterada, amenazando con llamar a la policía, alegando obstrucción de orden judicial. Que llame, respondió Marcelo firmemente. No hay orden alguna. Enrique, que había oído parte de la conversación, miraba a su padre con los ojos muy abiertos de miedo. ¿Va a entrar, papá? No, hijo, está todo bien. Marcelo intentó mantener la voz tranquila. Vamos a terminar nuestra cena, ¿está bien? Pero el momento de tranquilidad había sido roto. Enrique apenas tocó el postre, constantemente mirando por la ventana, como si esperara ver a Vanessa aparecer en cualquier momento. Al acostar a su hijo, Marcelo se quedó a su lado hasta que se durmió, notando cómo el niño se aferraba al osito de peluche, un comportamiento que había disminuido en las últimas semanas. Fue despertado en la madrugada por el sistema de alarma silencioso que había instalado en la habitación de Enrique. Un dispositivo que alertaba solo a su celular cuando la puerta se abría. Saltó de la cama inmediatamente, corriendo por el pasillo oscuro. La escena que encontró le heló la sangre. Vanessa estaba en la habitación de Enrique, inclinada sobre la cama del niño, que se encogía contra el cabecero, los ojos muy abiertos de terror. De alguna manera ella había burlado la seguridad. «¿Qué haces aquí?» La voz de Marcelo cortó el aire tenso. Vanessa se giró lentamente, una sonrisa inquietante en los labios. Llevaba un elegante vestido negro, como si hubiera venido directamente de algún evento social. «Vine a ver a mi hijo, claro». Su voz tenía un tono extraño, casi etéreo. «Me extrañaba, ¿verdad, Enrique?» Enrique no respondió, los ojos fijos en su padre, implorando silenciosamente ayuda. «No tienes autorización para estar aquí, Vanessa. Voy a llamar a la policía». Siempre tan dramático, Marcelo. Ella se volvió hacia Enrique. «Tu padre adora hacer escenas, pero nosotros sabemos la verdad, ¿verdad? Sabemos quién realmente se preocupa por ti». Marcelo percibió con horror creciente que algo andaba mal con Vanessa. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos no enfocaban completamente, y había un olor distintivo a alcohol emanando de ella. «Enrique», llamó tranquilamente, «ven a mí, hijo». El niño intentó moverse, pero Vanessa bloqueó su camino con un movimiento brusco. «No vas a ningún lado. Tenemos que arreglar esta confusión que tu padre creó». Ella sujetó el brazo del niño con fuerza excesiva,
haciéndole soltar un pequeño gemido de dolor. Necesitamos explicar a todos cómo fueron las cosas de verdad. Cómo yo te cuidé mientras tu padre estaba demasiado ocupado con sus preciosos negocios. Le estás haciendo daño, Vanessa. Suéltalo. Hacer daño. Ella rió, un sonido agudo e inestable. Yo nunca le haría daño a mi hijo. Solo le enseñé disciplina, algo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Marcelo dio un paso adelante, calculando cómo podría alejarla de Enrique sin causar más trauma al niño. La seguridad ya está en camino. Acaba con esto ahora, Vanessa. ¿La seguridad? Otra risa inestable. ¿Crees que no sé cómo entrar en mi propia casa? Conozco cada entrada, cada código. Ella apretó más el brazo de Enrique. Ahora vas a escucharme, niño. Cuando la asistente social pregunte, vas a decir que tu padre está mintiendo, que yo nunca hice nada malo, que todo fue un malentendido. Enrique temblaba visiblemente, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. No puedo mentir, susurró. El rostro de Vanessa se contorsionó en una expresión de rabia. Claro que puedes, y lo harás. Ella levantó la mano libre como si fuera a abofetearlo. En ese momento, Marcelo actuó por instinto. Avanzó rápidamente, posicionándose entre Vanessa y Enrique, y señaló la esquina del techo. Está todo grabado, Vanessa. Las cámaras están encendidas. Ella se congeló, siguiendo su mirada hasta la pequeña cámara discreta instalada después del inicio del caso. Por un momento, pareció genuinamente confundida, como si no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cámaras? ¿En todas las habitaciones? Sí, con audio. Grabando todo, incluso ahora. La comprensión lentamente penetró la niebla de alcohol y emoción que parecía envolver a Vanessa. Soltó el brazo de Enrique, retrocediendo un paso. Tú no puedes hacer esto. Es invasión de privacidad. Puedo en mi propia casa, especialmente para proteger a mi hijo. Marcelo mantenía la voz firme, mientras se posicionaba protectoramente delante de Enrique. Se acabó, Vanessa. Sal ahora por tus propios medios o espera a que llegue la policía. Por un breve instante, Vanessa pareció dudar, como si considerara otras opciones. Entonces, su rostro asumió una expresión de resignación fría. Esto no ha terminado, Marcelo, de ninguna manera. Ella giró sobre sus talones y salió de la habitación. Marcelo la siguió a distancia, asegurándose de que realmente abandonaría la casa. Por la ventana de la sala, la vio entrar en un coche que la esperaba en la calle. Evidencia de que la invasión había sido premeditada. Cuando regresó a la habitación, encontró a Enrique aún temblando bajo las sábanas. Se sentó en el borde de la cama, acariciando suavemente el cabello de su hijo. Ella se fue, Enrique. ¿Estás seguro? El niño asintió lentamente, pero aún parecía asustado. ¿Ella va a volver? No, hijo, no voy a dejar que eso suceda de nuevo. Marcelo intentó sonreír con seguridad. ¿Quieres dormir en mi habitación hoy? Enrique asintió silenciosamente. Marcelo lo cargó hasta su habitación, acomodándolo en la gran cama. Incluso después de que su hijo finalmente se durmió, permaneció despierto, vigilando su sueño, mientras enviaba mensajes urgentes a Teresa y Ricardo. A la mañana siguiente, Teresa llegó temprano, viendo la grabación de la invasión con expresión grave. Esto es oro puro en términos jurídicos, declaró. Allanamiento de morada, intento de coacción de un menor, amenaza física explícita. Solicitaré una audiencia de emergencia hoy mismo. Ricardo, que llegó poco después, trajo noticias adicionales. Descubrí cómo entró. Aparentemente había hecho copias de las llaves antes de irse. En cuanto a la seguridad, uno de los guardias nocturnos es nuevo. Ella simplemente dijo que había olvidado algo importante, y él la dejó pasar por la puerta trasera. La audiencia de emergencia fue concedida para esa misma tarde. La jueza Menéndez, visiblemente perturbada después de ver la grabación, no dudó en su decisión. Este tribunal concede inmediatamente una orden de restricción contra la señora Vanessa Resende Campos, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros del menor Enrique Campos o de su residencia. Su voz era dura como el acero. Adicionalmente, anticipo la audiencia final para este viernes, considerando la gravedad de los nuevos elementos presentados. Al salir del tribunal,
Teresa parecía cautelosamente optimista. La jueza está claramente inclinada a nuestro favor. La invasión fue un error táctico catastrófico por parte de ella. ¿Error? Marcelo sacudió la cabeza. No estoy tan seguro. Su comportamiento era demasiado errático, casi como si estuviera descompensándose. Las personas narcisistas frecuentemente se desmoronan cuando pierden el control de la narrativa, comentó Ricardo. La caída del instituto, la pérdida de estatus social, la inminente derrota judicial, puede haber sido demasiado para alguien acostumbrada a manipular todo y a todos a su alrededor. Aquella noche, al acostar a Enrique, esta vez en la propia habitación del niño, con seguridad reforzada, Marcelo notó algo diferente en la expresión de su hijo. ¿Todo bien, Enrique? El niño se quedó en silencio por un momento, como si organizara sus pensamientos. Papá, la tía Vanessa, ella está enferma. La pregunta tomó a Marcelo por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Porque ella parecía diferente ayer en los ojos. Enrique hizo un gesto vago hacia su propio rostro, como si no fuera ella de verdad. Marcelo eligió las palabras con cuidado. Algunas personas tienen problemas que no podemos ver por fuera, Enrique, como un dolor que se esconde dentro de ellas. Eso a veces hace que actúen de maneras que lastiman a otras personas. ¿Como cuando me mandó a dormir con caramelo? Sí. Marcelo respiró hondo, luchando contra la emoción. Pero eso no hace que lo que hizo esté bien. Nada justifica lastimar a un niño. Enrique se quedó pensativo por un momento. ¿Ella se pondrá bien algún día? No lo sé, hijo. Eso depende de que ella quiera ayuda. Marcelo acarició el cabello del niño. Pero lo importante es que tú estás seguro ahora, y vamos a seguir así. Mientras Enrique finalmente se dormía, Marcelo reflexionó sobre la pregunta de su hijo. La inocencia infantil que aún podía sentir empatía por alguien que lo había lastimado tanto era conmovedora, y una señal de que, a pesar de todo, el corazón de Enrique permanecía intacto. La batalla judicial estaba cerca del final, pero Marcelo sabía que el camino de la recuperación apenas comenzaba. Habría días difíciles por delante, momentos en que las cicatrices emocionales se manifestarían de formas inesperadas. Pero por primera vez en semanas sentía algo parecido a una esperanza genuina. La verdad había emergido, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. El día de la audiencia final amaneció claro y soleado, como si la propia naturaleza sonriera a lo que estaba por venir. Marcelo ajustó la corbata frente al espejo, intentando calmar el corazón que latía acelerado. A pesar de la confianza de Teresa en las pruebas reunidas, sabía que nada estaba garantizado hasta el golpe final del mazo de la jueza. Enrique apareció en la puerta de la habitación, ya vestido para la escuela, observando a su padre arreglarse. «Pareces un superhéroe», comentó con una pequeña sonrisa. Marcelo se agachó, ajustando el cuello de la camisa de su hijo. «¿En serio? ¿Y qué superhéroe sería?» «Iron Man», respondió Enrique prontamente. «Porque tiene dinero, pero lo más importante es que es inteligente y protege a las personas». Marcelo tragó saliva, conmovido por la comparación. «Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí». Dudó por un momento antes de continuar. «Hoy es un día importante. La jueza va a decidir oficialmente que vivirás conmigo para siempre». El rostro de Enrique se puso serio. «¿Y la tía Vanessa?» «Ella no podrá estar cerca de ti, a menos que un día cuando seas mayor tú quieras y los médicos digan que es seguro». El niño asintió, pareciendo procesar la información. Entonces, sorprendentemente preguntó, «¿Puedo ir contigo? ¿A la audiencia?» «No creo que sea una buena idea, hijo. Puede ser cansado y estresante. Pero quiero estar allí». La determinación en la voz infantil era impresionante. Clarisa dijo que es importante que yo diga cómo me siento, que los adultos también necesitan escuchar a los niños. Marcelo consultó rápidamente a Teresa por teléfono. Sorprendentemente, la abogada no descartó la idea inmediatamente. «La jueza Menéndez es conocida por valorar la voz del niño en el proceso», explicó ella. «Si Enrique realmente quiere estar presente y si usted cree que está emocionalmente preparado, podría fortalecer nuestro caso, pero la decisión final es suya como padre». Después de reflexionar, Marcelo acordó llevar a su hijo,
con la condición de que esperaría en una sala separada con doña Zulema y solo entraría al tribunal si y cuando fuera llamado por la jueza. Los juzgados estaban menos tumultuosos que en la audiencia anterior. El caso, aunque aún atraía atención, había perdido parte del atractivo sensacionalista inicial, especialmente después de las revelaciones sobre las irregularidades en el instituto de Vanessa. En la sala de audiencias, Marcelo notó inmediatamente la ausencia de Vanessa. Solo su abogado, Felipe Abelar, estaba presente, con expresión visiblemente incómoda. «¿Dónde está su cliente, doctor Abelar?», preguntó la jueza Menéndez tan pronto como se abrió la sesión. «Señora jueza, la señora Vanessa Campos se encuentra imposibilitada de comparecer por motivos de salud. Solicito, respetuosamente, el aplazamiento de esta audiencia». La jueza examinó un documento que parecía ser un certificado médico. «Agotamiento nervioso y deshidratación no me parecen justificaciones suficientes para aplazar una decisión que involucra el bienestar de un niño, doctor, especialmente considerando la gravedad de los nuevos elementos traídos a este tribunal». Abelar intentó argumentar, pero la determinación de la jueza era clara. La audiencia proseguiría según lo programado. A lo largo de las 2 horas siguientes, Teresa presentó metódicamente todas las evidencias reunidas: los videos de la casa, los informes médicos y psicológicos, los testimonios de exempleados, los registros financieros, mostrando negligencia material con Enrique, mientras Vanessa gastaba fortunas consigo misma. Y finalmente, la grabación de la invasión nocturna. Abelar intentó impugnar algunos puntos, argumentando que los videos podrían estar editados, que los hematomas podrían tener otras causas, que el estrés emocional de Enrique podría resultar de la separación traumática de la madrastra que él amaba como a una madre. Pero sus argumentaciones sonaban cada vez más vacías, desprovistas de la convicción necesaria. En el momento crucial, la jueza hizo la pregunta que cambiaría todo. Este tribunal quisiera escuchar directamente al menor Enrique Campos, si está presente y dispuesto a hablar. Marcelo asintió a Teresa, quien solicitó la entrada del niño. Enrique caminó lentamente hacia la sala, sujetando la mano de doña Zulema, sus ojos grandes recorriendo el ambiente desconocido con cautela. Cuando avistó a su padre, sin embargo, se relajó visiblemente. La jueza Menéndez, normalmente severa, suavizó la expresión al dirigirse a él. «Hola, Enrique, ¿sabes por qué estamos todos aquí hoy?». El niño asintió. «Para decidir si me quedo con mi padre». «Así es, y me gustaría mucho saber cómo te sientes al respecto. No hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Está bien? Solo quiero saber lo que piensas». Enrique miró brevemente al abogado de Vanessa, luego a su padre y finalmente a la jueza. Cuando habló, su voz era pequeña pero firme. «Quiero quedarme con mi padre. Él nunca me asusta, nunca me manda a dormir afuera, y él siempre dice que me ama incluso cuando hago algo malo». «¿Y sobre tu madrastra, Vanessa? ¿Cómo te sientes acerca de ella?». Enrique dudó mordiéndose el labio inferior. Ella me asusta. Cuando mi padre viajaba, ella se convertía en otra persona. Decía que yo era una carga, que nadie me quería de verdad». «¿Tienes miedo de encontrarte con ella de nuevo?». El niño asintió enfáticamente. «Ella dijo que si contaba pasarían cosas malas, y luego vino a mi habitación por la noche». Su voz flaqueó ligeramente. «No quiero verla de nuevo, por favor». La simplicidad y honestidad del testimonio eran más poderosas que cualquier argumentación jurídica elaborada. La jueza agradeció a Enrique, quien fue llevado de vuelta a la sala de espera por doña Zulema. Cuando la decisión llegó, fue inequívoca. Considerando todo el conjunto probatorio, los informes técnicos y especialmente la manifestación directa del menor involucrado, este tribunal determina la guarda exclusiva y definitiva de Enrique Campos a su padre, señor Marcelo Campos. La jueza prosiguió detallando las medidas complementarias: prohibición permanente de Vanessa de acercarse a Enrique sin expresa autorización judicial, obligatoriedad de tratamiento psicológico para el niño, remisión de copias del proceso a la Fiscalía para investigación de posibles delitos de maltrato y abuso psicológico, y separación de los aspectos patrimoniales para ser tratados en el proceso de divorcio. Este tribunal, concluyó la jueza,
tiene como principio fundamental el mejor interés del niño. En este caso, las evidencias no dejan dudas sobre dónde reside ese interés. Al salir de la sala de audiencias, Marcelo se sentía simultáneamente exhausto y renacido. El peso que había cargado durante meses finalmente se disipaba. En el pasillo, Enrique esperaba ansioso, su rostro iluminándose al ver la expresión de su padre. ¿Salió todo bien?, preguntó. Sí, hijo, todo salió bien. Vamos a casa. 3 meses pasaron desde aquel día decisivo. La primavera ahora llenaba el jardín de la mansión de los campos de colores y fragancias que parecían simbolizar el renacimiento que también ocurría dentro de la casa. Marcelo había hecho cambios profundos en su vida. Había delegado muchas de sus funciones en la empresa, reduciendo drásticamente los viajes y reorganizando su agenda para estar presente en la rutina de su hijo. El antes adicto al trabajo ahora salía puntualmente a las 5 para cenar con Enrique, ayudarlo con la tarea y participar en el momento sagrado de contar historias antes de dormir. La casa también se había transformado. Lo que antes era un showroom de estatus social, decorado para impresionar a visitantes, ahora era un verdadero hogar. La habitación de Enrique había sido completamente renovada con su participación activa. Paredes azules con estrellas fluorescentes en el techo, estanterías llenas de libros y juguetes, una mesa especial para dibujos y experimentos científicos. En el jardín, la pequeña huerta iniciada durante la crisis ahora prosperaba, convirtiéndose en un proyecto conjunto que simbolizaba el crecimiento de ambos. La caseta de Caramelo permanecía, ahora solo como hogar del perro, pero también como un recordatorio silencioso de lo que habían superado juntos. Enrique florecía bajo los cuidados constantes. La terapia semanal con el doctor Pablo ayudaba a procesar el trauma vivido. Las pesadillas antes frecuentes se volvieron raras. El apetito había regresado con fuerza. El niño delgaducho ahora tenía mejillas sonrosadas y energía inagotable. En la escuela, los profesores notaban con satisfacción su regreso a la participación activa en las clases y la recuperación de amistades. En cuanto a Vanessa, las consecuencias de sus actos se desdoblaban en múltiples frentes. La investigación criminal sobre el Instituto Nuevos Caminos avanzaba rápidamente, con ex-socios y empleados finalmente hablando sobre el ambiente tóxico y las prácticas cuestionables. Documentos revelaban un esquema sofisticado de triangulación de donaciones a través de empresas fantasma, con desvíos sistemáticos que beneficiaban directamente a Vanessa y su círculo íntimo. En el proceso de divorcio, las evidencias de conducta impropia pesaban contra sus pretensiones económicas. El acuerdo final, muy distante de las exigencias iniciales de la mitad de todo, reflejaba la gravedad de las acciones comprobadas durante el litigio. La sentencia penal, cuando finalmente llegó, impuso restricciones significativas. Además de la restitución a los donantes perjudicados, Vanessa tenía prohibido actuar en cualquier entidad asistencial o que involucrara a niños. La pena incluía servicio comunitario supervisado y tratamiento psicológico obligatorio. Su imagen pública, antes cuidadosamente construida como filántropa dedicada y madrastra amorosa, se había desmoronado completamente. Las puertas que antes se abrían fácilmente para la exmodelo, ahora permanecían cerradas. Las invitaciones a eventos benéficos se secaron. Las participaciones en campañas fueron canceladas, e incluso antiguos amigos de su círculo social ahora evitaban asociarse públicamente con ella. Para Marcelo, sin embargo, la venganza o el castigo nunca fueron objetivos. Su enfoque permanecía exclusivamente en el bienestar de Enrique y en la reconstrucción de sus vidas. La experiencia traumática había transformado su perspectiva sobre lo que realmente importaba. En una mañana de domingo, mientras preparaban juntos el desayuno, otra tradición establecida en los últimos meses, Enrique sorprendió a su padre con una pregunta inesperada. «Papá, ¿por qué algunas personas son malas con los niños?» Marcelo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No siempre es porque son malas, hijo. A veces esas personas también sufrieron cuando eran pequeñas y nunca aprendieron a lidiar con eso. Otras veces tienen problemas que no pueden controlar. Eso no hace que lo que hacen esté bien, pero ayuda a entender. Como la tía Vanessa,
Sí, lo que ella hizo estuvo mal, muy mal, pero probablemente hay cosas en su pasado que la hicieron así. Enrique absorbió la información en silencio, revolviendo pensativamente sus huevos revueltos. «Tengo suerte», dijo finalmente. «¿Por qué, hijo?» «Porque te tengo a ti, porque incluso cuando pasan cosas malas, tú estás aquí conmigo». Marcelo sintió los ojos humedecerse. «Yo soy el que tiene suerte de tenerte a ti, Enrique. Tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida». Aquella tarde, mientras jugaban en el jardín con Caramelo, el interfono anunció la llegada de una visita inesperada. Lucía Montero, vecina y profesora jubilada que ocasionalmente intercambiaba plantas con Marcelo, apareció con una pequeña plántula. «Para su huerta», explicó, entregando la maceta a un Enrique curioso. «Es albahaca. Pueden usarla en la salsa de tomate que sé que están aprendiendo a hacer». Lo que comenzó como un simple intercambio de plantas había evolucionado hacia una amistad valiosa. Lucía, viuda sin hijos, tenía una sabiduría tranquila y una disposición práctica que complementaban perfectamente la nueva dinámica de la familia Campos. Poco a poco, se había convertido en una presencia constante, ayudando con recetas, sugiriendo libros para Enrique, ofreciendo consejos discretos a Marcelo sobre los desafíos de la paternidad soltera. «Necesito ayuda con la tarea de ciencias», anunció Enrique después de plantar la albahaca. «Es sobre el ciclo del agua. ¿Puedo mostrárselo a la tía Lucía?» Mientras observaba a su hijo explicando animadamente su proyecto a la atenta vecina, Marcelo sintió una ola de gratitud. La tormenta había pasado, y aunque las cicatrices permanecían, la vida seguía, más rica, más auténtica, más plena de lo que jamás había imaginado. Aquella noche, después de acostar a Enrique, Marcelo encontró un dibujo dejado cuidadosamente sobre su mesa de trabajo. Titulado «Mi familia real», mostraba figuras sonrientes. Marcelo, Enrique, Caramelo, doña Zulema, la vecina Lucía e incluso el doctor Pablo. Cada persona que había ayudado a reconstruir su mundo. En la esquina inferior, con la caligrafía aún irregular de quien está aprendiendo a escribir, una frase simple que decía todo: «Hogar es donde no tengo miedo». Marcelo enmarcó el dibujo y lo colgó en el despacho, como un recordatorio diario de lo que realmente constituía el éxito en la vida. No eran los contratos millonarios o los emprendimientos de lujo, sino la capacidad de crear un espacio donde su hijo pudiera crecer sin miedo, amado incondicionalmente, seguro para ser simplemente niño. La experiencia también había despertado en él un propósito mayor. En las semanas siguientes, comenzó a usar discretamente sus recursos e influencia para apoyar organizaciones serias de protección infantil. Financió programas de capacitación para asistentes sociales, presionó por mejoras en los protocolos de denuncia de abuso en contextos de alto poder adquisitivo, e inició un proyecto para crear un centro de apoyo psicológico especializado para niños traumatizados. En una conversación con Teresa, quien se había convertido en amiga además de abogada, Marcelo expresó esta nueva misión. «Quiero usar mi voz para aquellos que no pueden hablar, para niños silenciados por apariencias, por poder, por miedo. Si la historia de Enrique puede ayudar a salvar a otro niño de pasar por lo mismo», Teresa sonrió. «Ya está ayudando, Marcelo. Su caso creó un precedente importante en el tribunal. La jueza Menéndez lo citó en 2 decisiones recientes, priorizando el bienestar emocional del niño por encima de las apariencias sociales». En la última noche de aquel transformador otoño, Marcelo y Enrique iniciaron una nueva tradición. Una sesión de astronomía amateur en el jardín, con el telescopio que el niño había recibido de cumpleaños. Observando las estrellas, conversaron sobre constelaciones, planetas distantes y posibilidades infinitas. «Papá», preguntó Enrique, el ojo aún pegado al telescopio, «vamos a estar bien, ¿verdad?» «Sí, hijo, vamos a estar muy bien». Y bajo el mismo cielo que había sido testigo de sus noches más oscuras, padre e hijo contemplaban ahora un futuro iluminado por estrellas de posibilidades, construido sobre la fundación inquebrantable del amor verdadero, la presencia constante y el coraje de defender la verdad, sin importar el costo. Fin de la historia. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Marcelo y Enrique haya tocado sus corazones. Para acompañar más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si les gustó este viaje de superación y amor paternal, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y los lazos que nos unen. Compartan en los comentarios sus impresiones sobre esta historia y qué más les gustaría escuchar en nuestro canal. Estamos ansiosos por leer sus reacciones.